Incluso si te esfuerzas por ayudar a alguien, si les falta el deseo de cambiar, tu esfuerzo será en vano. Epicus argumentó que son nuestras reacciones, no los eventos en sí mismos, los que dan forma a nuestras emociones. Siempre has estado allí para echar una mano a los demás, lo cual es una cualidad rara en estos días. Sin embargo, es esencial darse cuenta de que, no importa cuán buenas sean tus intenciones, si la persona no está abierta al cambio, no habrá ninguno. Independientemente del apoyo que ofrezcas, antes de invertir tu energía en situaciones que pueden ser insolubles, quédate con nosotros porque este vídeo proporcionará orientación sobre señales que sugieren que podrías estar tratando de abrir una puerta cerrada con llave. Discutiremos 9 tipos de personas que, por diversas razones, prefieren no aceptar ayuda y a menudo tienen que enfrentar sus desafíos solos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido valioso. Antes de comenzar, verifica si estás suscrito, si te gusta lo que ves, recuerda darle al botón de me gusta y, lo más importante, deja tu comentario para que este vídeo pueda llegar a más personas. Comencemos con el primer tipo de persona a la que podrías no querer ayudar. Primero, están las personas que viven en realidades falsas. En el corazón de la experiencia humana, hay aquellos entre nosotros que se desvían hacia reinos de falsedad, construyendo realidades alternativas para sí mismos. Estas personas se aferran a la ilusión como verdad, tejiendo un tejido de engaño para vestir sus vidas. Lejos de una búsqueda estoica de autoconocimiento y transparencia interna, optan por enmascarar sus inseguridades y miedos con fantasías reconfortantes. Estas fabricaciones imaginativas actúan como un refugio y una jaula donde el verdadero estado de las cosas se remodela continuamente para alinearse con sus esperanzas y caprichos personales. El desafío estoico de enfrentarse a uno mismo con sinceridad es abandonado, intercambiado por la seductora facilidad de habitar un reino donde se rechazan las variedades inconvenientes y solo se dan la bienvenida a las fantasías. Es un vals sutil y peligroso con la realidad, donde la apuesta es uno mismo genuino. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se eliminan las fachadas y la realidad emerge en su forma cruda? ¿Pueden estas ilusiones elaboradas perdurar o estamos inevitablemente obligados a enfrentar los miedos y evasiones que albergamos? Reflexionar sobre estas realidades ficticias no es solo una cuestión de curiosidad, sino una convocatoria para reconocer y reevaluar nuestras propias autenticidades. Es una propuesta para mirar más allá de los disfraces y descubrir el valor de llevar una vida que corresponda con el mundo tangible, a pesar de sus imperfecciones. Los sabios del estoicismo enseñan que debemos lidiar con nuestras imperfecciones para madurar. El dilema con tales almas es que sus raíces en cuentos ficticios son tan profundas que niegan otros puntos de vista. Pasan por alto el hecho de que nuestras mentes tienen la capacidad de transformar nuestra percepción de la realidad, percibiéndola a través del prisma de nuestros sentimientos en lugar de su manifestación real. Más a menudo que no, su comportamiento no proviene de la malicia, sino de un patrón de engañarse a sí mismos. Este comportamiento puede originarse en traumas arraigados o en un intenso deseo de aprobación que distorsiona su percepción de la existencia. Estos desafíos pueden haberlos llevado a fabricar un santuario fantasioso para la supervivencia emocional. Esforzarse por ayudar a estas personas representa una tarea desalentadora, ya que han construido barreras mentales robustas. Aunque puedas intentar iluminarlos con la realidad, ellos contraatacarán con un razonamiento que se derrumba bajo el escrutinio de la realidad. A pesar de las evidencias flagrantes, manipulan los hechos para que se ajusten a su ficción aceptada. La transformación genuina solo es posible si reconocen los errores en su lógica, un proceso que generalmente requiere la ayuda de un profesional de la psicología experimentado. Esto refleja las dinámicas en el discurso político actual, donde las personas se aferran a sus doctrinas ignorando errores racionales, ante las inconsistencias, persisten en su convicción de tener la razón. En segundo lugar, están los oportunistas. Al comprender a los demás con una profundidad que va más allá de la superficie, encarnamos uno de los atributos más loables de la humanidad. Los estoicos, en su sabiduría atemporal, valoraban el arte de ver el mundo a través del lente de la empatía, abrazando los sentimientos de los demás con un corazón abierto, libre de prejuicios. Esta disposición para comprender el contexto emocional de alguien es una virtud que eleva el espíritu. Sin embargo, esta misma virtud puede ser malinterpretada por algunos, percibida como una apertura para la explotación. Hay quienes,
retorciendo el concepto de empatía, ven en la generosidad de otro una vulnerabilidad para ser aprovechada, adoptando el disfraz de amistad con motivos egoístas. Entonces, ¿cómo distinguir al amigo genuino del aliado fingido? La clave radica en la observación vigilante de sus acciones. Un amigo fiel busca apoyo en momentos de verdadera necesidad, mostrando un intercambio mutuo de respeto y cuidado. En contraste, los explotadores se exponen a través de un patrón consistente de solicitudes y favores, a menudo por situaciones triviales o aquellas que podrían resolver por sí mismos. La frecuencia y naturaleza de sus peticiones son indicadores claros de sus verdaderos motivos. Por lo tanto, al interactuar con los demás, es crucial que la empatía no nos ciegue ante la realidad de sus intenciones. Debemos unir la generosidad del corazón con la precaución de la mente, asegurándonos de que nuestra compasión no se malinterprete, sino que se dirija hacia aquellos que la valoran y la recíproca. A mente en especie. Algunas personas poseen una habilidad casi artística para inducir culpa en otros. Inicialmente, podrían elogiar tus cualidades, preguntando si podrías hacer esto por mí, ya que eres un buen amigo. Solicitar ayuda ocasionalmente es común, pero estas personas habitualmente piden asistencia incluso en situaciones que podrían manejar independientemente. No valoran tu tiempo como algo valioso. Es una situación precaria, ya que te encuentras cediendo a sus demandas en contra de tu mejor juicio. Saben cómo hacerte sentir culpable por negarte, y aún después de innumerables rescates, no cambian, creyendo que siempre habrá alguien para sacarlos del apuro. Se recomienda que consideres distanciarte de estas personas sin remordimientos. Después de todo, tu propio bienestar y responsabilidades deben ser tu principal preocupación. En tercer lugar, están los egocéntricos. Hay quienes están tan inmersos en sí mismos que parecen creer que el universo gira a su alrededor. La adoración propia es un rasgo desconcertante y muchas veces agotador de la naturaleza humana. En el camino de la vida, es inevitable encontrar a aquellos para quienes todo gira en torno a ellos. Viven en la ilusión de que cada evento, cada susurro del destino, reverbera debido a su presencia. Imagina esta escena, compartes tus frustraciones sobre el caótico tráfico de la ciudad, y allí está el individuo egocéntrico, disminuyendo tu relato con un desprecio casual, simplemente porque no quedó atrapado en esa red de tráfico. O cuando estás radiante de alegría compartiendo noticias sobre un trabajo recién asegurado, esa misma persona rápidamente arroja una sombra sobre tus buenas noticias, enfocándose en el estancamiento de su propia carrera. Este comportamiento puede ser comparado con el vampirismo emocional, donde tu energía y alegría son drenadas para saciar el vacío insaciable de sus necesidades y dramas. En lo que debería ser un diálogo, la conversación se convierte en un monólogo, donde solo parecen importar los sentimientos y opiniones de la persona egocéntrica. Ante esta realidad, uno se pregunta si vale la pena seguir al lado de alguien tan absorbido por sí mismo. Y aún más crucial, ¿poseemos la fuerza interior para exigir que tal individuo reconozca y valide los sentimientos de los demás? Es vital entender que, no importa cuánto nos comprometamos a ayudar a alguien en el camino del automejoramiento, si la persona en cuestión se resiste al cambio, es probable que permanezca estática en sus hábitos. Del mismo modo, si estamos en un camino de crecimiento personal y aquellos que nos rodean nos sumergen en la negatividad, sin duda pueden convertirse en un impedimento para nuestro progreso. En algunas situaciones, la sabiduría radica en saber cuándo protegerse a uno mismo y posiblemente distanciarse de aquellos cuya presencia ya no enriquece la defensa emocional. En este contexto, no es solo una opción, sino una estrategia necesaria para la supervivencia psicológica. En cuarto lugar, están aquellos que no reconocen sus defectos. Estas personas no asumen la responsabilidad de sus acciones, nunca se disculpan ni admiten errores, mostrando una falta de autocrítica y humildad, virtudes que filósofos como los estoicos promueven como cruciales para el desarrollo personal. Para ellos, la culpa siempre recae en otro lugar, nunca en ellos mismos. Pueden atribuir un resultado negativo a la mala suerte en lugar de buscar defectos personales o externos. Habitan en un mundo donde la reflexión sobre sus propias acciones parece distante e inalcanzable, un mundo donde nunca son los arquitectos de su propia desgracia. Esta perspectiva desafía directamente las enseñanzas estoicas, que enfatizan la importancia de la autocrítica y la humildad como pilares fundamentales para el crecimiento personal. Los estoicos, con su implacable claridad,
nos enseñan que debemos enfrentar nuestras propias deficiencias con la misma ecuanimidad con la que aceptamos los caprichos de la naturaleza. Como Séneca aconseja, no consideramos nuestros vicios como pertenecientes a nosotros de la misma manera que no consideramos las enfermedades como parte de nuestra salud. Por lo tanto, cuando tu mente se rebela, recuerda que el mal no es un mal absoluto si evitas que sea tu amo. Aquellos que evitan la responsabilidad por sus acciones muestran resistencia a la introspección, una negativa a reconocer que la imperfección es una parte intrínseca de la condición humana. Los estoicos nos instan a asumir plena responsabilidad por nuestras acciones y entender que el error, cuando se reconoce y se contempla, es un poderoso maestro. Frente al fracaso, en lugar de buscar a alguien a quien culpar, la filosofía estoica nos aconsejaría examinar causas internas y externas con igual medida. Épicus, otro gran estoico, destaca que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de su significado, y en este contexto, la interpretación es claramente una negación de nuestra propia contribución al problema. Al considerar la posibilidad de ayudar a estas personas, es vital reflexionar sobre las palabras de Marco Aurelio: la mejor venganza es no ser como aquello. Por lo tanto, podemos entender que en ciertas situaciones, nuestra energía podría invertirse mejor en el automejoramiento y la práctica de la virtud estoica en lugar de intentar cambiar a aquellos que no están dispuestos. Finalmente, cuando decidimos distanciarnos, no lo hacemos con un corazón cargado de resentimiento, sino con el entendimiento estoico de que nuestra paz interior y nuestro progreso no deben ser comprometidos por la obstinación de otros. Como nos recuerda Epiceto, la libertad es el único objetivo digno que tenemos, y a veces, la verdadera libertad significa apartarse de aquellos que están firmemente arraigados en sus errores, eligiendo un camino de autoconciencia y serenidad. Toma el control de tu vida con la sabiduría de los más grandes filósofos de la historia. El estoicismo en el siglo XXI es tu guía hacia la resiliencia, el bienestar y la prosperidad. Conviértelos de desafíos en triunfos, el estrés en fortaleza, la incertidumbre en claridad y haz clic ahora en el enlace del comentario fijado para comenzar tu viaje estoico hacia una vida de éxito y plenitud. Consigue tu libro electrónico hoy mismo. El quinto punto plantea una preocupación legítima sobre aquellos que no se preparan para el futuro, prefiriendo vivir en un estado perpetuo de contentamiento con el presente. Esta perspectiva contrasta con los principios estoicos, que, aunque valoran la importancia de vivir en el aquí y el ahora, también reconocen la necesidad de prepararse para el futuro a través de acciones conscientes en el presente. El estoicismo nos enseña a abrazar y apreciar el presente sin pasar por alto la progresión natural de las cosas, incluido el paso inevitable del tiempo y la transitoriedad de las circunstancias. Séneca, un notable pensador estoico, aconsejó: se debe reunir toda el alma para prever el futuro, incluso cuando toda el alma está concentrada. Es decir, la preparación para el futuro debe ser una extensión natural del enfoque y la dedicación que aplicamos al presente. Ver el potencial en los demás y desear que lo vean en sí mismos es un reflejo de la compasión humana. Sin embargo, según los estoicos, cada persona debe ser capaz de reconocer y aprovechar sus propias habilidades. Marco Aurelio, un emperador romano y filósofo estoico, proclamó que el poder del hombre sobre cada evento es similar en naturaleza a los eventos mismos. Esto significa que tenemos dentro de nosotros el poder de dar forma a nuestro futuro a través de nuestras acciones actuales. Alentar a alguien a planificar para el futuro no implica negar la ansiedad u otras emociones difíciles, sino comprender que son parte de la experiencia humana. El estoicismo no promete la erradicación de la ansiedad, sino que ofrece herramientas para manejarla. Aprender a vivir con estos sentimientos sin ser dominado por ellos es un desafío al que los estoicos nos instan a emprender. Por último, Epiceto nos recuerda que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando vemos a alguien sin planes para el futuro, podríamos interpretar esta falta de previsión como un desperdicio de potencial. Sin embargo, es crucial reconocer que cada individuo tiene su propio tiempo y camino para el desarrollo. Mientras alentamos y apoyamos a los demás en su crecimiento, también debemos aceptar que la elección de planificar o no para el futuro es personal y debe ser respetada, siempre con la esperanza de que, con el tiempo, cada uno encontrará su camino hacia el progreso. Sexto, aquellos atrapados en el pesimismo. El sexto perfil aborda un dilema común, la batalla con el pesimismo crónico. Dentro del marco estoico, tal actitud es contraproducente,
ya que los estoicos fomentaban el cultivo de una mentalidad resiliente ante la adversidad, apuntando no solo a la aceptación, sino también a transformar las percepciones negativas en constructivas. Séneca, uno de los pensadores estoicos más prominentes, aconsejó que debemos aprender de nuestras experiencias y usar las dificultades como oportunidades de crecimiento. Él afirmó que no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, sino porque no nos atrevemos que son difíciles. Esto sugiere que el obstáculo no radica en las situaciones en sí mismas, sino en nuestra hesitación para enfrentarlas con valentía y optimismo. El texto resalta un enfoque en lo negativo, lo cual va en contra de la práctica estoica de reflexión racional y objetiva sobre los problemas. Para los estoicos, la clave de la paz interior es darse cuenta de que podemos controlar nuestras reacciones a los eventos externos. Epiceto, otro filósofo estoico notable, enfatizó que no debemos preocuparnos por los acontecimientos fuera de nuestro control, sino concentrarnos en cómo respondemos a ellos. Además, la filosofía estoica aprecia la calma que proviene de la gratitud y el reconocimiento de lo positivo en la vida, incluso en medio de las pruebas. Marco Aurelio, con frecuencia, se recordaba a sí mismo que debía ver las cosas con aprecio y encontrar alegría en el presente. En lidiar con individuos sumidos en el pesimismo, la sabiduría estoica sugeriría ofrecer apoyo mientras nos resguardamos contra ser absorbidos por su negatividad. Es vital entender que, si bien la empatía es una virtud, no podemos imponer el cambio a los demás. Cada persona debe desear la transformación para sí misma. Los estoicos nos enseñan a invertir nuestra energía donde pueda tener un impacto positivo y, a veces, esto puede significar preservar nuestro propio bienestar emocional evitando la toxicidad de las actitudes negativas. Séptimo, los críticos persistentes. Este punto subraya la realidad de enfrentarse a críticos persistentes, aquellos que están constantemente en desacuerdo con nuestras decisiones y acciones. La filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo lidiar con tales individuos, enfocándose en la aceptación, la ecuanimidad y la reflexión objetiva. Los estoicos reconocen que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. En lugar de entrar en conflictos improductivos o sentirnos desanimados por las críticas, los estoicos nos instan a examinar cuidadosamente la validez de los comentarios y a aprender de ellos si es necesario. En última instancia, debemos confiar en nuestro propio juicio y en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Si bien es importante escuchar diferentes perspectivas, también debemos ser capaces de discernir entre críticas constructivas y aquellas que provienen de motivaciones menos nobles. Además, los estoicos nos enseñan a cultivar la resiliencia emocional y a no permitir que las opiniones de los demás dicten nuestro sentido de valía personal. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas tu vida en quejas, argumenta contra tu falta de voluntad para actuar, eso es todo lo que se requiere. En lugar de reaccionar impulsivamente a las críticas, los estoicos nos alientan a mantener la compostura y a abordar las situaciones con calma y racionalidad. En resumen, la filosofía estoica ofrece una guía valiosa sobre cómo lidiar con los críticos persistentes, recordándonos que nuestra valía personal no está determinada por las opiniones de los demás y que debemos confiar en nuestro propio juicio y en nuestra capacidad para tomar decisiones informadas. Octavo, los que evitan la confrontación. Este perfil aborda la cuestión de aquellos que evitan activamente la confrontación, prefiriendo mantener la paz a costa de sus propias necesidades y deseos. La filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar este comportamiento, enfocándose en la importancia de la comunicación abierta y honesta, así como en la necesidad de establecer límites saludables en las relaciones. Los estoicos reconocen que evitar la confrontación puede conducir a resentimientos acumulados y a una falta de resolución de problemas. En lugar de evitar los conflictos, nos instan a abordarlos de manera constructiva y a comunicarnos abierta y honestamente con los demás. Además, los estoicos nos enseñan la importancia de establecer límites saludables en nuestras relaciones y de defender nuestras propias necesidades y deseos. Como dijo Epicteto, no estás obligado a responder a los que te preguntan, solo a aquellos que te hacen preguntas que te interesan. En resumen, la filosofía estoica ofrece una guía valiosa sobre cómo abordar el comportamiento de aquellos que evitan la confrontación, recordándonos la importancia de la comunicación abierta y honesta, así como de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Noveno, los que niegan la realidad.
Este punto subraya la realidad de enfrentarse a personas que niegan la realidad, prefiriendo vivir en un estado de negación en lugar de enfrentar la verdad. La filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar este comportamiento, enfocándose en la importancia de aceptar la realidad y de cultivar la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Los estoicos reconocen que negar la realidad puede llevar a una falta de crecimiento personal y a un aumento del sufrimiento emocional. En lugar de negar la realidad, nos instan a aceptarla y a cultivar la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Además, los estoicos nos enseñan a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a no permitir que los demás nos arrastren hacia la negación. Como dijo Marco Aurelio, mira las cosas como son, no como te gustaría que fueran. En resumen, la filosofía estoica ofrece una guía valiosa sobre cómo abordar el comportamiento de aquellos que niegan la realidad, recordándonos la importancia de aceptar la realidad y de cultivar la sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. En resumen, la filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo abordar una variedad de comportamientos desafiantes en los demás, desde aquellos que viven en realidades falsas hasta aquellos que niegan la realidad. Al adoptar los principios estoicos de aceptación, ecuanimidad y sabiduría, podemos cultivar relaciones más saludables y construir una vida más plena y significativa.